por aquello de... Primero que todo, gracias a todos por estar aquí hoy. La verdad es que con Lorenzo comentábamos este mediodía que nos preocupaba que con las demás presentaciones que hay, en las manifestaciones y tal, a ver si había gente. La verdad es que es una grata sorpresa y bueno, tienes que felicitarte por tener semejante audiencia con todo lo que hay en Madrid. Por tener una familia tan amplia. Y tantos amigos. Bueno, dicho esto, como siempre es un placer estar aquí, es un placer presentar una vez más una obra de Lorenzo, y en especial hoy porque presentamos su primera novela, con todo lo que implica y con los nervios que acompañan al suceso. El vampiro de Silesia, la verdad es que es un novela, donde es una novela donde, más allá de lo que podáis pensar, el tópico de los vampiros, hay muchas más cosas. Es una novela histórica, es una novela de intriga, es un thriller, es una novela de terror a veces, es una novela fantástica. Yo creo que tiene todos los elementos para ser un gran bestseller y ojalá que desde aquí empiece ese camino que todos deseamos que llegue. Y bueno, dicho esto, yo creo que tienes que hablar de la novela eres tú y tienes que explicarnos todo lo que incluye. Bueno, vamos a intentarlo. En primer lugar, pues qué decir, que muchísimas gracias, ¿no? Porque parto de la idea de que hoy es un día muy complicado, es un día en el que además hay bastantes eventos relacionados con estos temas. El compañero Javier Sierra, por ejemplo, presenta parte de su novela en el Colegio Chaminade. Mi compañero de tertulia, La Rosa de los Vientos, Juan José Sánchez Oro, también da una conferencia en la Casa de Cantabria. Y además, pues como hemos visto, las calles están llenas de manifestaciones, están llenas de basura. Entiendo que llegado a este punto lo mejor es tomarse un relaxing cup, un café con leche, para tranquilizarnos, porque si no, la verdad es que es complicado. Empezar diciendo el qué, pues hombre, uno parte de la idea de que es bien nacido, por lo tanto hay que ser agradecidos. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Casa del Libro que me dé la oportunidad de presentar es un libro muy especial, ¿no? Yo creo que quienes me conocen, quienes me conocéis, sabéis que hoy para mí es un día especial, cargado de muchas emociones. Es un día en el que agradecer muchas cosas, ¿no? La Casa del Libro es la cuarta oportunidad que me da ya en 3 años y medio de presentar, pues eso, ¿no? No es escarmienta, la verdad es que me tienen mal acostumbrado, Pero lo cierto es que quiero agradecer que en este fantástico foro de la cultura que es la Casa del Libro de Madrid, pues pueda tener esta oportunidad de presentar un libro diferente, un libro para mí muy especial, porque parto de la idea de que todos los días uno no publica su primera novela, siendo consciente de que para mí el término novela todavía se me hace muy grande. También, por supuesto, quiero agradecer a gente como una persona que me gusta recordar constantemente, ¿no? Es un poco el referente que tengo en mi vida, la persona que de una forma u otra me orientó espiritualmente y también vitalmente y me inculcó el amor absoluto, no solo por estas temáticas, sino también, por supuesto, por el tema vampírico, por la literatura gótica, por los grandes literatos góticos del siglo XIX. Esa persona se llamaba Fernando Jiménez del Oso, con el que tenía conversaciones constantes de estos temas. De hecho, una de mis grandes sorpresas fue escuchar un día de su propia voz, como decía, que él, la primera conferencia que dio en su vida en la Universidad de Madrid, en la Universidad Complutense, fue precisamente el vampirismo en la literatura del siglo XIX. Él era un auténtico apasionado de estas temáticas. También quiero agradecer, a ver cómo os explico. Cuando uno escribe un libro, no sabe de qué forma puede repercutir en aquel que está leyéndolo. En este caso, yo tengo que agradecer a una persona, que además está aquí en esta sala, sí, aquí, no me mires así. Javier Arríes escribió un fantástico libro que se llama Vampiros, que publicó Zenit Planeta, una de las editoriales que dirige Laura. Hace años lo leí y ahí di con un personaje que me fascinó y con una historia absolutamente sorprendente que os voy a desarrollar un poquitín más adelante, en unos minutos. Es la historia de un médico militar del honorable regimiento Fürstenberg de Viena. El nombre se llamaba Johannes Flukinger, con lo cual con ese nombre solo se puede ser cazavampiros. Y este señor fue el encargado de solucionar unos problemas que se estaban produciendo en determinadas regiones del este de Europa. Él era un médico militar con una formación científica absoluta. Y sin embargo, esa formación científica se resquebrajó en 1000 pedazos y así lo dejó por escrito cuando tuvo la oportunidad de investigar qué estaba ocurriendo, qué pasaba, qué había detrás de esas epidemias que se estaban produciendo, como os digo, en el año 1734 en la Europa del Este.
Otra de las personas que quiero recordar, porque además en principio iba a estar aquí hoy, pero finalmente no ha podido venir, es mi editor en Minotauro, José López Jara. Yo os puedo decir que este es el libro número 20, realmente es el 19, porque este libro lo terminé antes del Me llama poderosamente la atención, que se publicó después. Con lo cual, en cuanto a terminado, pues fue el 19, pero ha salido como número 20. Pues con José López Jara les puedo decir que he aprendido lo que no he aprendido con ningún otro libro. Esta persona me ha enseñado la técnica a alguien que no tenía ni puñetera idea de cómo construir una novela. Es decir, yo presenté una serie de páginas y él fue orientándome. Bueno, os pongo un ejemplo. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Pepe le mandaba los primeros capítulos y me decía: Lorenzo, léete en voz alta los diálogos. Si te resultan creíbles, vas en el buen camino, pero como ni tú mismo te los creas, cámbialos. Y bueno, os vuelvo a decir que cambié casi todos, ¿no? También Pepe, pues cuando el libro ya estaba entregado en agosto del año pasado, pues me orientaba: tienes que añadir más capítulos, tienes que añadir más información, el lector tiene que saber pasajes de la novela que el protagonista no sabe. Es la única forma de que en un momento determinado, si el protagonista se mete donde no debe, el lector tiene que decirle: no, por ahí no. Es decir, para mí ha sido un auténtico máster, ¿no? Un aprendizaje constante con Pepe, con lo cual, pues desde aquí quiero mandarle mi agradecimiento más profundo. Y por supuesto, a la última persona, que no por ello la menos importante, es esta que tengo aquí al lado, Laura Falcó. La verdad es que uno, después de conocerla durante mucho tiempo, es editora, pero por encima de todo es una gran amiga, ¿no? Os puedo decir que cuando he aprendido con el tiempo que a Laura no se le puede decir que no hay prisa, porque es peligroso, es un arma de doble filo. Con esto lo que os quiero decir es que hace 2 años y medio, pues en una de las muchas ocasiones en las que quedamos a comer, creo recordar que por aquellas fechas había salido el segundo libro que publicaba con ellos, La maldición de los exploradores. Estábamos hablando, ¿no?, del planteamiento del siguiente, del 99 lugares, de pasar miedo. Y yo recuerdo que antes de quedar con ella cogí un sobre, porque tenía pues unas hojas volanderas en las que había esbozado en 10 páginas lo que podría ser el argumento de una posible novela, desarrollando más o menos cómo eran los personajes principales, cuál era el motivo, el porqué de esa novela, a raíz de una noticia que a mí me había dejado fascinado y que ahora os voy a contar. Bueno, pues le desarrollé también un par de capítulos muy breves para que viera pues cuál era el tono, la línea que quería llevar. Y en esa comida, cuando terminamos, le dije: Laura, te he traído una cosa. Y me dijo: ¿así qué? Digo: pues mira esto, pero no te lo traigo, o sea, te lo traigo sin ningún tipo de pretensión, ¿recuerdas? Le dije: toma, te lo dejo, ni siquiera como editora, te lo dejo como amiga para que me digas qué opinas. Tú estás acostumbrada a leer prácticamente en el día a día, a publicar grandes novelas y pequeñas novelas. Bueno, pues quiero que me digas si esto tiene alguna posibilidad. Bueno, pues recuerdo que al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, según entraba en mi trabajo, en la redacción de la revista Enigmas, recuerdo que recibí una llamada, veo Laura, digo: uy, Laura, ¿qué pasará? Cojo el teléfono y me dice: oye, que he estado hablando con Pepe, que le he enseñado lo que me diste ayer y que dice que para cuándo lo tienes. Claro, uno se pone a temblar, ¿no? Uno se pone a temblar porque, os pongo un ejemplo, para mí fue lo más parecido cuando Fran Contreras y yo nos pusimos en marcha para hacer la serie Rastreadores de Misterios, hicimos el proyecto se movió por diferentes televisiones y un buen día recibimos una llamada que nos dice: oye, que empezamos. Y claro, recuerdo que colgué el teléfono, me quedé mirando a Frank y le dije: ¿y ahora qué hacemos? Claro, pues con el libro pasó una cosa igual, ¿no? Con esta novela pasó una cosa parecida. Fue decir: bueno, ¿y ahora qué demonios hago? ¿Cómo construyo esto? Es un reto porque es la primera vez que me enfrento a un trabajo de este tipo y al final, pues aquí está encima de la mesa, en una parte importantísima, gracias a Laura, que todavía no sé por qué confías tanto en mí, pero bueno, te lo agradezco. Dicho lo cual, este libro no está escrito por un novelista, este libro está escrito por un periodista, creo que en parte buscador, una persona curiosa, creo que con algo del espíritu de los antiguos viajeros. Y os digo que yo no me considero novelista porque a mí ese concepto, ese término me resulta demoledor, extraordinariamente grande. Entiendo que un novelista, como el buen vino, pues va madurando con los años y al cabo del tiempo pues vemos si es bueno o está bien agrado. Siguiendo con este símil tan campestre, este símil vinícola, pues os diré que lo que hoy os ofrezco para esta cena es un vino joven cuya única pretensión es que os resulte agradable al paladar. Porque además, El vampiro de Silesia no deja de ser un libro, siempre lo he dicho, los que me conocen ya se lo he comentado, es un libro de vampiros, pero casi sin vampiros. Aquí no vais a encontrar
ni mordiscos, ni agresiones nocturnas. Bueno, alguna hay, pero pocas. Tampoco vais a encontrar a esa figura estilizada, vampírica, con capa, ese noble de cualquier país del este. No es Crepúsculo, no. No es Crepúsculo. No es Crepúsculo. Hay alguna escena que, bueno, se podría... Bueno, a Crepúsculo desde luego no. Eso seguro que no. Pero lo cierto es que es un libro que pretende dar la vuelta a... No sé si llamarlo mito o certeza de los vampiros, porque os voy a enseñar fotografías de vampiros de verdad. Pretende dar la vuelta y buscar en ese personaje tan fascinante, tan incomprendido, tan denostado, tan solitario, ofrecer lo que realmente envidia al ser humano de la figura del vampiro. Porque todos sabemos que tenemos fecha de caducidad. Nacemos y morimos. Esa es la certeza absoluta que tiene todo ser humano. Pero el vampiro no. El vampiro es eterno. El vampiro es inmortal. Y yo creo que ese es el concepto que he intentado reflejar a lo largo de las páginas de este libro, ¿no? ¿Qué seríais capaces vosotros de hacer si pudierais alcanzar la inmortalidad? Pues os voy a contar lo que han intentado hacer más de uno, ¿no? Y más de dos, y no siempre de una manera amable. Hay que decir que el vampiro de Silesia se desarrolla en tres épocas. El presente, el siglo XXI, en la figura de un antropólogo forense de la Universidad de Roma, profesor además de arqueología medieval y posmedieval, Mauricio Roncalli. Es un personaje con un pasado absolutamente tortuoso, sumido en las sombras, al punto de que ni él tan siquiera lo recuerda. Tienen que ir pasando determinadas cosas para que, como si fueran flashazos, se vayan presentando en el presente y le recuerden quién es él. En el siglo XVIII, el otro personaje, los tres personajes que están hilados con una especie de hilo sutil, ¿no?, que atraviesa los siglos. En el siglo XVIII nos encontramos con este médico, el militar doctor Johannes Flukinger, un hombre que es enviado a una zona de frontera, a una zona de batalla, a intentar determinar qué demonios es lo que está acabando con las poblaciones de esos lugares. Qué extraña enfermedad nunca antes conocida es la que está acabando con la vida de esta gente. Esto que os estoy contando ahora mismo no es ficción, es historia pura y dura. Y esa parte es la que nos relata Johannes Flukinger. Y luego, por supuesto, el siglo XVI, que es de una forma u otra el que a mí me invita a escribir esta novela, representado en la figura de un papa absolutamente desconocido, extraño donde los haya, llamado Sisto V. Para que os hagáis una idea, Sisto V era un temeroso de lo que se podía encontrar al otro lado. Sisto V, como una especie de faro para repeler a los demonios, fue el que colocó, entre otras muchas cosas, ese gran obelisco que hoy podemos encontrar en la plaza de San Pedro, con tal cantidad de mensajes en la base de ese obelisco que de verdad os aseguro que sorprenden. Ese obelisco que no deja de ser un elemento absolutamente pagano, ni más ni menos que clavado en el corazón de la cristiandad. Sisto V tiene un papel fundamental a lo largo de esta novela. Yo os diré que para construir este libro, porque no lo consigo de otra forma, porque uno sigue teniendo alma de reportero, he tenido que viajar o he tenido que aprovechar viajes que ya he realizado. Por ejemplo, hay pasajes, recuerdo uno en Florencia, que no olvidaré jamás, que realicé en compañía de un queridísimo amigo que además está aquí, León Gutiérrez, y su esposa Enar. Recuerdo que en Florencia, al lado del Duomo de la catedral, también estaba mi mujer, Nuria, no te pongas esa cara, que está como diciendo a mí no me dice nada. Pues recuerdo que justo al lado del Duomo de la catedral estábamos paseando, conversando, bueno, pues siendo partícipes de aquella maravilla, ¿no?, que teníamos delante de nosotros. Y justo al lado de la catedral había una pequeña capilla, porque Florencia está llena de grandes y de pequeñas iglesias, pero cualquier pequeña iglesia que haya en Florencia posiblemente en un país como España sería algo parecido a una catedral. Bueno, pues detrás de esa iglesia había una pequeña puerta abovedada que se metía literalmente en las entrañas de ese suelo. Como León y yo somos especialmente curiosos, nos asomamos y vimos que unas escaleras descendían, pero el sol daba tan fuerte en la cara que nos tuvimos que meter muy adentro para que los ojos se acostumbraran a lo que allí había. Pero os puedo decir que bajando por esas escaleras ya notamos un aroma muy particular, un aroma cerúleo, ¿no? Ceras ardiendo, ¿no? Ceras velas, quiero decir. Recuerdo que cuando bajamos la última escalera nos encontramos con una cripta absolutamente gótica, ¿recuerdas? Absolutamente gótica, preciosa, maravillosa, de no ser porque al fondo, en mitad de dos verones y dos señoras totalmente cubiertas de negro, había un ataúd abierto. Y en ese momento, pues como en tantos otros, es cuando uno se mira al otro buscando una respuesta y solo le sale, vámonos de aquí. No.
Pues es cierto. es cierto. Escenas de ese tipo son las que he ido utilizando, he ido acoplando, porque en definitiva no dejan de ser vivencias. Yo entiendo que en una novela hay una parte importante que es autobiográfica. Utilizo partes de esos viajes porque es fundamental, y también, por supuesto, partes de mis influencias, en este caso, literarias. Hay un guiño muy claro que yo entiendo que todos los que tengáis a bien leer El vampiro de Silesia vais a reconocer por su similitud. Solo similitud pequeñita, ya quisiera yo parecerme mucho, similitud pequeñita con esa fantástica obra que es El Drácula de Bram Stoker, ¿no? Para mí es una novela que ha marcado pues mis gustos literarios y prácticamente os diría que mi vida. Y hay un guiño importante a lo largo de 75 páginas a esos diarios que aparecen en la obra de Bram Stoker. Pero, dicho esto, claro, podría coger ahora, callarme y decir, venga, y ahora quien quiera le firmo el libro, pero no. No voy a hacer eso porque os quiero explicar el porqué de esta pasión. El porqué yo, cuando era pequeñito, y si algún día me planteé escribir una novela, tenía muy claro que tenía que ser de vampiros. Porque a mí esa figura, esa historia, ese concepto, que atraviesa los tiempos, que es absolutamente inmortal, me ha marcado toda mi vida. Y ahora, a ver si funciona esto. Me funciona. Y es aquí donde nace una pasión. Recuerdo cuando era muy pequeñito, mi tío Diego, ya jubilado, que es maestro de instituto, de los antiguos, de los de verdad. Recuerdo que yendo al pueblo de mi tío, Arjona, en Jaén, pues recuerdo que bueno, pues tenía un libro encima de la mesa, ponía Frankenstein, digo, ¿esto qué es? Le pregunté, oye, Tito, eso como decimos en Andalucía nuestros tíos, Tito, ¿esto qué es? Y me dijo, esto es un libro que escribió una señora que se llamaba Mary Shelley. Y en ese instante me contó una historia que se desarrolló en el año 1816 en esta casa que estáis viendo. Esta casa está ubicada junto al lago Ginebra, en Suiza, en Cologne. Y en este lugar, en aquel año 1816, que es recordado históricamente como el año sin verano, porque a raíz de la explosión brutal del volcán Tambora de Indonesia, la atmósfera se cubrió completamente de cenizas, al punto de que empezó a provocar fenómenos anómalos atmosféricos. El sol prácticamente no se colaba a través de esa densa capa de ceniza, y en este lugar, en esta Villa Diodati, en aquel verano, mes de junio del año 1816, se reunieron 4 grandes personajes que yo creo que son los grandes referentes de la literatura gótica de todos los tiempos. En este lugar, sin poder salir por el tremendo frío que hacía afuera, por la humedad, por la lluvia, leyendo un libro de fantasmas alemanes que se llamaba Fantasmagoriana, se encontraban Lord Byron, se encontraban William John Polidori, se encontraba Mary Shelley, su marido Percy Shelley y varias personas más que, bueno, pues eso no pasaron a la historia. La cuestión es que los 4, viendo que pues, el tiempo malo se prolongaba demasiado, decidieron plantearse un reto: escribir la novela de terror pues más acongojante que pudieran en un tiempo prácticamente récord. De aquella reunión salió Frankenstein, el moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley, y salió también El vampiro de Polidori. Esa obra, El vampiro de Polidori, sería la que de una forma u otra serviría para que años más tarde, en el año 1897, Bram Stoker creara un mito, un personaje que ha atravesado prácticamente pues todas las fronteras que nos impone el tiempo. Os estoy hablando de una novela que en aquel momento se tituló The Undead, el no muerto, pero que ha pasado a la historia con el nombre de Drácula. Bueno, pues esta historia me la contó mi tío, siendo muy pequeñito. Y claro, yo, que siempre he sido una persona muy curiosa, dije, quiero saber más, cuéntame más. Pero el pobre la verdad es que no sabía más. Con lo cual me puse a buscar y empecé a leer los textos de personajes como este que tenéis aquí. Joseph Sheridan Le Fanu escribió Carmilla. Es la primera novela de vampiros en la que la protagonista en este caso es femenina, es verdaderamente potente a nivel de terror. También estaba Polidori, también estaba Lord Byron, aquellos que estuvieron en la reunión de Diodati. Y en esos gustos literarios de repente me aparece este señor que tenéis aquí. A este señor le llamaban el bondadoso Barbarroja. Era un irlandés gigantón, un hombre bonachón, pero que yo creo que ha escrito pues esa obra que pasa por ser
la que nos ofrece el protagonista de las pesadillas de muchas generaciones. Este es el autor de Drácula, y es donde yo tuve la oportunidad no solo de leer Carmilla, no solo de leer El vampiro, no solo de leer Drácula, sino de leer tantos y tantos libros referentes a este tema y de apasionarme, porque la sensación que daba cuando esta gente te narraba esos textos es que lo que te estaban contando era real. Conseguían transmitir tanto que uno se quedaba con la idea de que en cualquier momento, especialmente yo por aquel entonces, 16 años, 17, 15 posiblemente, pues claro, salía a la calle y ibas mirando para un lado para otro por lo que podía pasar. Por las noches pues había que mirar debajo de la cama, ¿no? Porque todo el mundo sabe que los vampiros siempre están debajo de la cama. Y claro, esto me llevó a ¿qué? A investigar un poquito más. A investigar en esa parte real en la que estos grandes autores que habéis visto anteriormente se basaron para realizar esas fantásticas creaciones. Y de repente me encontré con este personaje que tenéis a la izquierda. Es acojonante este señor. De verdad, la historia de este señor es alucinante. Con esta cara, ¿verdad? No se puede ser bueno. Pues hay quien dice que me parezco a él. Yo por lo menos soy bueno de apellido, o sea, algo tiene que servir. Bueno, pues este señor es Vladislaus Draculia. Vaya nombrecito, ¿verdad? Más conocido, especialmente en Rumanía, como Vlad. He oído todo tipo de pronunciaciones, desde tapes, como las antiguas cintas de cassette, es Vlad en rumano, y además le he preguntado a una amiga rumana que me lo ha dicho hoy, es Vlad Cepes. Cepes significa Vlad el empalador. También conocido como Vladislaus Draculia, el hijo del dragón. Su padre era Vlad Dracul. Vlad Dracul era un auténtico guerrero en esas fronteras del este, en los países que entonces existían, Valaquia, Moldavia, Bucovina, Transilvania, la tierra de más allá de los bosques. Pues eran auténticos guerreros que frenaban el poderoso avance del ejército otomano. Por eso al padre de Draculia se le concedió la Orden del Dragón en el castillo de Nuremberg en el año 1413. Lo hizo el emperador Segismundo, precisamente por esa batalla enconada que tenía en esos países del este para contener al infiel, para que no acabara tomando la Europa conocida en aquel tiempo. Y su hijo no solo heredó las maneras, sino que incluso las superó. Vladimir Cepes, que significa, como os digo, el empalador, pasaría a la historia porque se calcula, los historiadores barajan unas cifras, pero van de los 40.000 a los 100.000 empalados en postes de 3,5 metros. De hecho, se decía que era un hombre tan sumamente cruel que incluso se daba grandes festines, es decir, que comía en mitad de los bosques de empalados. Se dice, por ejemplo, que durante la conquista de Brasov, allí estaba el príncipe Ran, que era su enemigo acérrimo, el que quería quitarle el puesto, por decirlo de alguna forma. En esa batalla también contra los sajones parece ser que en Brasov empaló a más de 30.000 personas. E incluso hubo ciudades que durante generaciones estuvieron despobladas porque por donde este señor pasaba, este sí que era una tila real. Por donde este señor pasaba, la hierba no sé si crecía, pero desde luego la gente no volvía a crecer. Era un cristiano católico fundamentalista, que empezó siendo cristiano ortodoxo. Hay que decir además que todo esto le viene de la infancia, porque él estuvo prisionero por el sultán de Adrianópolis, el sultán otomano, Murad II, lo entregó su padre, pues ¿para qué? Pues para que de una forma u otra evitara que su padre iniciara el avance hacia el territorio otomano. Pero cuando él escapó, pues bueno, decidió vengarse y se vengó de una forma bastante cruel. Anécdotas se cuentan, por ejemplo, de una recepción que tuvo con varios delegados del sultán, que fueron a presentarle pues una serie de propuestas. Se presentaron en el salón del trono de Valaquia, porque él era príncipe de Valaquia, y parece ser, bueno, pues que cuando entraron no se descubrieron la cabeza, es decir, se quedaron con el turbante, porque esa era su tradición. A lo que parece ser que Vladislaus Draculia, parece ser que dijo, bueno, pues si no lo queréis quitar, no lo vaya a quitar jamás, y se lo clavó en la cabeza. También se dice que Vladislaus Draculia, para acabar con, bueno, pues los robos, los mendigos, en fin, pues con lo que él consideraba que era malo para su país, decidió invitarlos a un gran festín, los metió dentro de un gran salón en uno de sus castillos, y después de preguntarles que qué tal habían tenido ese día, que qué tal había sido ese día para ellos, pues dijeron que muy bien, dijo así, pues venga, cerró las puertas, les pegó fuego y así se acabó la mendicidad. Era un personaje bastante peculiar, y en él fue precisamente en el que basó, estornuda, no pasa nada, en él fue en el que se basó precisamente Bram Stoker para crear esa imagen del noble transilvano que acaba convirtiéndose posteriormente en la figura que os comento de Drácula.
Pero os preguntaba al principio, ¿qué haríais vosotros para alcanzar la inmortalidad? Para ser eternos. Bueno, pues esa respuesta, por ejemplo, nos la da la persona que tenemos aquí al lado, Elizabeth Báthory, que ha pasado a la historia con el sobrenombre absolutamente amable de la Condesa Sangrienta. ¿Cómo me ha quedado, verdad? Sangrienta. Bueno, pues esta señora, hay que decir que pertenecía a una de las familias con más títulos nobiliarios de la Europa de aquel entonces. Estamos a finales del siglo XVI. Y bueno, pues llegó un momento en que esta señora decidió que no quería perder su juventud. Y hablando con una de sus criadas, se barajan varios nombres, se dice que se llamaba Torco, que era una mujer que, bueno, pues tenía ciertos conocimientos de la magia. Pues parece ser que lo que le recomendó es que para poder permanecer tan bella eternamente, tenía que bañarse en la sangre de doncellas vírgenes. Y así durante muchísimos años en su castillo de Seide, en Hungría, se dio un festín absolutamente aterrador en el que literalmente asesinó, según dicen las crónicas, a más de 600 doncellas. Cuando finalmente fue descubierta, como no la podían condenar a muerte, porque ni tan siquiera los propios reyes tenían más títulos que ella era sobrina, prima, hermana de reyes, decidieron que el mayor castigo que podían conferirle era emparedarla en su castillo. Y así desde el año 1612 hasta el año 1616, esta mujer estuvo aislada del mundo, lamentándose. Los lamentos se oían en la cercana localidad de Seide, hasta que en un momento determinado falleció, ¿no? Es muy probable que Bram Stoker utilizara parte de la historia de esta mujer, que está más asociada a la sangre, a esa sangre que te permite la eternidad, que a la propia historia de Vladimir Tepes. Pero bueno, la verdad es que, mira, ya pronuncio yo Tepes, ¿verdad? Parece pronuncio Schweppes. Bueno, pues la cuestión es que seguramente entre los dos personajes construyó esa novela de Drácula. Como no quiero pegaros un tostón, pues os diré. Si alguien quiere sentarse por aquí, por el suelo de la moqueta, para que no estéis ahí de pie, hay espacio, como queráis. No, es que me sale mal veros ahí de pie. Pero bueno, sigue así. Vosotros cuando veáis que me paso de hablar, lo decís con total confianza y yo paro, ¿eh? O sea, que si alguien tiene prisa, que lo diga. Porque mis amigos saben que cuando digo que voy a ser breve, se ponen a temblar. Pero en fin, ahora de verdad voy a ser breve, porque ya sí vamos al porqué de esta novela, al porqué del vampiro de Silesia. Os he contado un poco, bueno, pues cómo a mí me interesa este tema de los vampiros, cómo me fascina, cómo llego un poco a ellos. ¿Por qué pienso, no? Que, bueno, mi primera novela debería ser sobre estas temáticas. Pero cuando verdaderamente yo me planteo hacerla es en el año 2009, cuando pues, los medios de comunicación salen con una noticia de algo que está ocurriendo en Venecia. Venecia, para los expertos en estas temáticas, vendría a ser algo así como la capital vampírica del mundo, ¿no? De la historia. No es extraño porque estamos hablando de una ciudad posiblemente, pues, la ciudad socialmente, políticamente, comercialmente más importante de toda la historia, simplemente por la ubicación en la que está. Bueno, pues hay que decir, os pongo en antecedentes, que evidentemente en Venecia era donde primero entraban los alimentos, donde primero entraban los principales cargamentos de telas que procedían, que atravesaban ese fantástico hilo que recorre la tierra, ¿no? Que es Sha'ir Lesham, la ruta de la seda. Ahí entraba todo lo bueno, pero también entraba todo lo malo. Porque las principales epidemias, precisamente por ese trasiego tan importante comercial que había, se cebaban especialmente con Venecia. Tenemos que ubicarnos en las postrimerías del siglo XVI. Estamos en un lugar en el que Teodosia, la última colonia de genoveses, está resistiendo el envite de los bárbaros mongoles. Los mongoles, que de una forma u otra son los primeros que ponen ese concepto tan terrible, ponen en marcha ese concepto tan terrible que es el de guerra química, porque los genoveses, la verdad es que alucinaban observando cómo desde las catapultas de los mongoles lanzaban los cuerpos de los apestados para que se contagiaran. Pues bien, ese contagio efectivamente llega hasta Venecia. Es la época de la peste negra. Muchos pensaron que era el mismísimo demonio el que caminaba sobre la tierra, porque aquello era una auténtica hecatombe, era una catástrofe, lo más parecido a un Armagedón. Estamos hablando de que solo en Europa murieron 25 millones de personas y en Asia 26 millones de personas, cuando evidentemente la población no eran los 6.000 millones de ahora, ¿no? Bueno, pues en Venecia entra la epidemia con una gran fuerza.
Y el consistorio de Venecia, viendo que cada día se le mueren cientos de personas, como se sabe que en Venecia hay mucha tierra pero muy poquita agua, o sea, al revés, hay mucha agua pero muy poquita tierra, pues en un momento determinado deciden ubicar los cuerpos de los apestados en una isla, Poveglia. Seguramente algunos ya me habéis oído hablar de ella. Poveglia está considerada la isla maldita en Venecia. ¿Por qué? Porque durante meses fueron cientos de miles los cuerpos de apestados que fueron desplazados a este lugar. ¿Para qué? Para ser quemados en enormes pilas. Pero hay que decir que no todos los que iban a Venecia estaban muertos. Todavía estaban moribundos. Con lo cual, pues estaban viendo lo que en definitiva iba a ser su futuro. Estaban observando cómo los vechinos, los sepultureros, amontonaban los cuerpos, los quemaban, en unas escenas que yo me imagino que tuvieron que ser dantescas. Estas máscaras que estáis viendo, que posteriormente están tan asociadas al carnaval, eran las conocidas como Dottori de la Peste. ¿Por qué? Porque era lo que utilizaban los doctores, así eran, no eran tan bonitas como las vemos en el carnaval. En esta narizota lo que colocaban eran esencias, pues, plantas curativas, para evitar que los virus, que el mal les afectara a ellos. Evidentemente era, pues eso, matar moscas a cañonazos, porque acababan sucumbiendo. Fijaros hasta qué punto llevaron cuerpos a esta isla de Poveglia. Marte, tercera planta. Atención, Marte, tercera planta. Ahora vamos. Está oferta del día. Sí, no es la oferta del día. Fijaros hasta qué punto los cuerpos allí quemados fueron, pues un número increíble, que dicen las crónicas que el suelo de Poveglia creció hasta 15 centímetros en base a las cenizas de los quemados. Este es un dato que quiero que os quedéis con él. No os voy a hablar de que allí únicamente ahora mismo van pues los que van a cultivar vides, porque dicen que se consigue allí el mejor vino de toda Venecia. Evidentemente la materia prima del suelo, pues claro, da para ello. La cuestión, tampoco os voy a hablar de los fantasmas que dicen que se aparecen, pero sí quiero que os quedéis con ese dato, ¿no? Cuerpos quemados que hacen que una isla aumente hasta 15 centímetros su superficie. ¿Por qué? Y aquí sí, ya estamos en el comienzo de la novela. En marzo del año 2009, en esta isla que se encuentra a 3 kilómetros de Venecia, Lazareto Nuovo, este señor, con pinta de Indiana Jones, Matteo Borrini, es antropólogo forense de la Universidad de Florencia. Digo es porque este personaje es real, es decir, no es ficción dentro de la novela. Está realizando una serie de excavaciones en esta isla de Lazareto Nuovo. Ha encontrado una fosa en la que hay catalogados aproximadamente 1500 cuerpos. Pero, bueno, pues todo parece que se corresponde a la época de la peste. Aquí hay una sorpresa que se lleva Matteo Borrini como buen antropólogo forense, y es que si los cuerpos de los apestados evidentemente había que quemarlos para evitar que la enfermedad se siguiera propagando, ¿cómo es posible que aquí hubiera una fosa de apestados y que no hubieran sido quemados? Pero la sorpresa de Borrini crece aún más cuando los arqueólogos junior que están trabajando en su equipo empiezan a excavar y entre esos 1500 cuerpos se encuentran con eso que veis en el suelo. Lo vais a ver mejor. Bueno, pues esta imagen, en el año 2009, en marzo, a mí me impactó. Porque el titular era La vampira de Venecia. Fijaros que fue uno de los planteamientos al principio que me dice, ¿verdad? Titular el libro La vampira de Venecia, pero bueno, al final pues me gustó más El vampiro de Silesia. Claro, empecé a leer qué era aquello. O sea, para Matteo Borrini, antropólogo forense, vuelvo a repetir, aquello no era ni más ni menos que la certeza de que en el año 1576, cuando se produce la última peste que devasta literalmente la ciudad de Venecia, hubo quien realizó un ritual para acabar con la vida de un vampiro. Y esto lo dice un antropólogo. Aquí tenemos a Matteo Borrini, mientras realizó los diferentes estudios. La verdad es que lo primero que se plantea en esta historia es que antiguamente, en el siglo XVI, XVII y XVIII especialmente, vuelvo a repetir, no miréis ese tiempo con los ojos del siglo XXI porque no tiene nada que ver. Tenemos que verlo con los ojos de ese tiempo, en los que la medicina posiblemente, o la ciencia en este caso, era lo más cercano, lo más próximo a la superstición. Bueno, pues Matteo Borrini empieza a estudiar aquello, llega a la conclusión, como os digo, de que se encuentra ante el primer ritual vampírico de Europa confirmado que tuvo como protagonista a esta mujer. Una mujer de aproximadamente 60-67 años, es lo que estimaron, de 60 y 70 años, que en un momento determinado de aquel año 1576
parece ser que se estimó que era un vampiro. ¿Y por qué? Bueno, pues nos vamos a las obras de otro tiempo. Porque el vampiro en aquel tiempo, lejos de esa imagen que hemos comentado anteriormente, de esa imagen del noble romano, húngaro, transilvano, como queramos denominarlo, pues de una figura estilizada, romántica, muy erótica, cargada con un tremendo erotismo, con esa capa que recibe pues, en su castillo de los Cárpatos al abogado londinense, según la obra de Bram Stoker, era otra cosa, eran gente normal, generalmente hasta gente de pueblo llano. Normalmente en aquella época de la peste, las tumbas se llenaban tan rápido que en un momento determinado había que volver a abrirlas. Y cuando se abrían, se encontraban con sorpresas. Los sepultureros se encontraban con sorpresas. Y esas sorpresas era que los cadáveres enterrados allí, meses, semanas o meses antes, no habían seguido el proceso habitual, lógico y normal de putrefacción. Estaban hinchados, el cabello les había crecido, de las comisuras de los labios pues salían como pequeños regueros de sangre, e incluso en más de una ocasión en el interior de su boca había pues mortajas, es decir, se habían comido las mortajas. Por eso surge el mito vampírico de los masticadores de mortajas, de los comedores de mortajas, también comedores de sudario son conocidos con ese nombre. Bueno, pues lo que se baraja, entre otros libros en esta disertación, también 50 años más tarde, se escribe de Masticatione mortuorum in tumulis, lo escribe un señor llamado Michael Hans, un pastor luterano, escribe ese libro precisamente para criticar a este, porque lo que plantea este libro, que tenéis en imagen, es que en las tumbas, ni más ni menos que el mismísimo demonio, cuando el cuerpo estaba todavía fresquito, pues el demonio iba y prácticamente lo mutilaba, se lo comía, en fin, hacía todo tipo de destrozos. Y este hombre, que os comento, Michael Hans, aparentemente un hombre de ciencia, en su otra obra, en ese Masticatione mortuorum in tumulis, es pues eso, de la masticación de los muertos en las tumbas, pues lo que venía a decir es que eso era una estupidez. Es decir, ¿cómo que el demonio? El demonio no se dedicaba a ir de un camposanto a otro comiéndose los cuerpos, todo el mundo sabía que eran vampiros. ¿Por qué? Porque al abrir las tumbas se encontraban con esas escenas, ¿no?, en las que de repente pues, un cuerpo tenía la mortaja completamente metida en la boca. Se decía que ese cuerpo se comía la mortaja, posteriormente cobraba fuerza, podía sustraer la sangre de los cadáveres que se encontraban al lado o incluso comérselos. Por eso se encontraban tantos cuerpos aparentemente mordisqueados, incluso algunos pues bastante, y posteriormente ya se levantaba del todo y se dedicaba a atacar a los vivos. A ellos es a los que se les echaba la culpa de hacer que las pestes que entonces asolaban Europa se siguieran extendiendo. ¿Cuál era el remedio? Pues no era clavar una estaca, ni echarle agua bendita, ni nada por el estilo. Era meterles un ladrillazo en la boca para que así de esa forma, o bien no siguieran mordiendo, no siguieran comiendo y muriesen definitivamente, o bien los espíritus que supuestamente poseían esos cuerpos y hacían que volvieran a la vida, o a una especie de otra vida, pues finalmente lo hicieran merced a ese ladrillo que les impedía el paso. Bueno, pues esto es lo que ocurre en Venecia, lo que se descubre en Venecia, lo que a mí me da la pista de que detrás de esa historia puede haber una novela. Os digo que, por ejemplo, el último descubrimiento se ha realizado en Gliwice, que es el último hallazgo, un cementerio con más de 40 tumbas, 17 de ellas tienen cuerpos, las cabezas están entre las extremidades. Es la forma que se utilizaba hace 500 años para evitar que ese vampiro volviera a la vida. Es pues, lo que se conoce como un cementerio vampiro. Esto es historia, vuelvo a repetir, es arqueología. Bueno, pues es el último que se ha descubierto y además me hizo especial ilusión porque fue en Gliwice. Gliwice está en Silesia. Me sorprendió. Digo, bueno, pues sigue habiendo vampiros en Silesia. Seguimos con el porqué. Tenemos esta noticia, un descubrimiento en Venecia, una tumba, una mujer con un ladrillo en la boca, y nos vamos al este, a la otra parte del libro. Fijaros, he cogido este mapa porque me ha llamado la atención, un mapa que se creó en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX. Me ha sorprendido, pues no porque aquí aparezca Turquía, pues eso, ¿no?, una mujer jugando la shisha, o por ejemplo porque el Reino Unido sea una mujer que está mirando, que está de espaldas a Europa, ¿no?, pues como los ingleses hacen históricamente con el resto de Europa, sino porque a España la representan como una mujer echando la siesta y fumando. O sea, ya entonces teníamos esa imagen, ¿no? Bueno, pues os puedo decir que esa otra parte de la novela, que también me ha servido como argumento fundamental para continuarla, transcurre en estos países del este. Y aquí vuelvo a recordar a mi amigo Javier Arríes, porque esta es la historia de un hombre
que yo me imagino que lo pasó bastante mal. Esta imagen que tenéis aquí abajo son los Hajduk, son gente lo más parecido a mercenarios, guerreros que estaban en esas tierras de frontera, cuando en Viena todo era excelso, cuando se dedicaban a escuchar pues, las arpas de la ópera, si es que entonces no estaba construida, pero bueno, estaba ya prevista. Cuando Viena era un lugar en el que los Habsburgo estaban ubicados y controlaban prácticamente toda Europa, en estas zonas de frontera solo estaban los mercenarios sumidos pues, en sus creencias más profundas, en sus supersticiones terribles y además en el barro de la guerra. Bueno, pues allí que envían a un señor que se llama Johannes Flukinger, doctor, como os digo, militar del honorable regimiento Fürstenberg de Viena, porque de esos países del este están llegando noticias sobrecogedoras. Se habla de enfermedades jamás vistas. Se habla de criaturas que durante la noche salen de sus tumbas y se dedican a acosar a los vivos. Al punto de que en estas regiones de Europa, estamos en el entorno del año 1724, que es cuando se produce el primer caso con Peter Leohovich. En el año 1734 es cuando se produce el que invita definitivamente a Johannes Flukinger a acudir a esta zona de Europa, porque son decenas las personas que están muriendo. Y es cuando Johannes Flukinger, vuelvo a repetir, un hombre de ciencia, un hombre además con una formación militar, es decir, no cree en la superstición, porque la superstición ni es medible ni es cuantificable, y la ciencia sí. Se va para allá con la idea de descubrir qué es lo que está ocurriendo, qué es esa llamada enfermedad de la melancolía que está acabando con la vida de tanta gente. Y cuando llega allí, lo primero que se encuentra es con los informes que le deja su predecesor, el doctor Johann Glasser, uno de los mejores epidemiólogos que había entonces, que había en aquella época. Un hombre también de formación científica que denotaba que prácticamente había perdido la cordura después de pasar varios meses investigando lo que allí sucedía. Y Johannes Flukinger se encuentra con escenas absolutamente memorables, entre comillas, porque observa a una caterva de gitanos alumbrados exclusivamente con antorchas en mitad de la noche lluviosa, en estas zonas de Serbia, de la Serbia del Este, prácticamente protegidos por esas tremendas montañas, ¿no?, que son los pequeños y los grandes Cárpatos. Y observa esa imagen, gente con antorchas que se dirigen al cementerio, que abren las tumbas y que al abrirlas lo que se encuentran no tenía que estar allí. No os voy a decir qué es, que os veo muy atentos. Bueno, así. Lo que se encuentran es una historia que es redactada en pues, lo más parecido a una epístola, en un informe llamado Visum et Repertum, visto y reportado. Yo tuve la primera oportunidad de leerlo, como os decía al principio, en el libro de vampiros de Javier Arríes, y me sorprendió, me fascinó. Porque este hombre, me vais a permitir, este hombre, fijaros lo que escribe. Estamos en el año, creo que es el mes de febrero del año 1732, si no me equivoco. A ver, ¿qué es la página? A ver, gracias Laura. Bueno, a ver si veo. Vamos a ver. Os cuento la historia. Estamos en el 26 de enero del año 1732. Se cuenta que en esta zona del este de Europa hay un señor llamado Arnold Paole, ese que hay ahí. Hay un señor llamado Arnold Paole, era un Hajduk, un guerrero, que muere después de que un carro de heno se le caiga encima. Evidentemente, después de ese testarazo al pobre no le queda más remedio que morirse. Bueno, pues parece ser que lo que había contado a sus compañeros en la batalla es que tiempo atrás, en la región de Kosovo, hay historiadores que piensan que podría ser el actual Kosovo. Pues él tiene un encuentro con un vampiro que le ataca. Y como le ataca, él sigue el procedimiento habitual. Lo busca, lo persigue hasta su guarida, y una vez en la guarida, coge, le cercena la cabeza, le atraviesa el corazón, mezcla su sangre con el barro, y hay quien dice que se la come y hay quien dice que se la restriega por el cuerpo. Bueno, ¿por qué? Porque el tal Arnold Paole, una vez que muere, bueno, esta es la historia que cuenta Arnold Paole. Una vez muerto, cuentan que 30 o 40 días después, Arnold Paole regresa de la tumba y empieza a morir gente. Están siendo 4, 5, 6, 10 personas, provocando una extraña epidemia que además les provoca una sorprendente anemia que hace que la gente no se quiera mover de sus casas y que prácticamente al cabo de un tiempo acaben falleciendo pues, víctimas de delirios absolutamente aterradores. Y le echan la culpa a Arnold Paole. Bien, leo. Para acabar con este mal, decía Johannes Flukinger,
se procedió a desenterrar a Arnold Paoli 40 días después de su muerte. Según lo que declaró un soldado que había estado presente en tales acontecimientos, lo encontraron completo e incorrupto, y la sangre fresca fluía de sus ojos, boca, nariz y oídos, así como que la camisa, la tapa y el ataúd estaban totalmente ensangrentados, que se le habían caído las uñas de sus manos y pies junto con la piel y que le habían crecido otras nuevas, y puesto que al ver esto se convencieron de que era un vampiro, atravesaron su corazón con una estaca según su costumbre, sangrando copiosamente por la herida y pudiéndose oír claramente un gemido. Esto lo escribe Johannes Flukinger, que al final de este informe pues deja muy claro que él simplemente redacta los acontecimientos que ha oído, pero también los que ha vivido. Esos acontecimientos prácticamente quiebran su razón, quiebran su cientificismo prácticamente para toda la vida. Aquí tenéis parte de ese visum et repertum, porque entonces el único medio era este. Esto que estáis viendo aquí es real. Esto es real. Esto, por ejemplo, si uno se mete en eBay se lo puede comprar. Aquí, por ejemplo, aquí podéis leer pues eso, caja genuina para matar vampiros, ¿no? Está hecha aproximadamente en el 1840 y está... Comprarnos un vestidito, nos compramos. Nos compramos una caja para cazar vampiros, ¿verdad? Bueno, y además es muy completa, por lo que veo. Bueno, pues, y además dice que fue realizado en Transilvania y se utilizó para cazar vampiros en esa zona del planeta. Esto se puede encontrar hoy en día en eBay y esto es lo que se utilizaba hasta el siglo XIX, ojo. Es que leyendo, si uno lee libros como el de mi fantástico amigo Javier, pues se puede encontrar, por ejemplo, con sorpresas, ¿no? Y es que prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, en determinadas zonas del este de Europa, los cuerpos que se pensaban eran vampiros se enterraban boca abajo. Porque, oye, si se despertaban, que excavaran y llegaran a China, ¿no? Pero que no subieran arriba. Es decir, esta creencia es real, ¿no? Dentro del libro también os diré que hay otras localizaciones. Para mí, posiblemente una de las más fascinantes ha sido Praga, donde tuve la oportunidad de pasar 5 fantásticos días. Y sobre todo os diré que descubrí un lugar que no aparece en las guías y que me recomendó Fernando Jiménez del Oso. Me dijo, si vas a Praga, vete a Vyšehrad. Es la colina donde nace todo, donde la historia de Praga está focalizada, porque ahí los 4 colosos que están representados, la mitología nos dice que son los que construyeron Praga. Dicen que además allí se ven, en ese cementerio gigantesco del que podemos contemplar figuras como esta, dicen que bueno, aparte de que está enterrado gente como Dvořák, como Smetana, o sea, pues, gente muy importante, dicen que allí hay 30 fantasmas, de los cuales 29 son damas blancas y 1 dama negra. Siempre tiene que haber una oveja negra, ¿no? Y aseguran que se ve. Bueno, pues esto es otro de los lugares donde se desarrolla una parte muy importante de la trama del vampiro. Y por supuesto, si hay un personaje junto a Johannes Flukinger y junto a Mauricio Roncalli, clave en esta historia, es este Papa. Alucinante, de verdad. Os aseguro que llegué hasta él porque busqué quién era el Papa que en aquel año 1576, cuando supuestamente fue enterrada la vampira, gobernaba la cristiandad. Y me salió Sixto V. ¿Y sabéis cuál fue la primera sorpresa? Que su familia procedía de esas zonas del este de Europa, con lo cual había mamado desde muy pequeñito todas esas creencias. Que además fue el que colocó, como os digo, ese gran obelisco en el corazón de la cristiandad. Un objeto absolutamente pagano dentro del lugar más sagrado, ¿no?, del cristianismo. Y lo más importante, porque en aquel año 1576 este señor era patriarca de Venecia. Fueron como una serie de casualidades, bueno, yo no creo en la casualidad, siempre lo digo, son causalidades en este caso, que se fueron dando y que me fueron orientando que esto no era una casualidad, sino que, bueno, los eslabones iban juntando. Hay que decir que el patriarca de Venecia es como se conoce a la máxima autoridad religiosa, lo que aquí, por ejemplo, sería el señor Rocco Varela, ¿no? Bueno, pues allí este señor fue patriarca de Venecia y seguramente fue el que ordenó enterrar aquellos cuerpos en la isla de Lazareto. ¿Por qué? ¿Y por qué no los quemó? Bueno, pues esa es parte de la trama que hay detrás del vampiro de Silesia. Yo os puedo preguntar, ¿qué haríais si la inmortalidad estuviera a vuestro alcance? Bueno, pues en este libro hay muchos personajes que yo creo que lo explican. Lo que pasa es que es mejor no hacerles caso. Que
quien quiera que le firmen ejemplares o lo que sea. De todas formas, si alguien tiene alguna pregunta, mientras no sea de matemáticas. Veo que ha quedado todo muy claro, ¿no? Sí. Lo has explicado tan bien que yo creo que no hay preguntas. Oye, pues me ha costado no destripar el libro, ¿eh? Porque claro, uno está acostumbrado más al ensayo y a contar el principio y el fin, y claro, así les voy a esta gente a decir que al final el que se muere es... No se muere nadie, que no se muere nadie. No, por lo menos para mí, nos has hecho meternos de tal manera en el libro que te dan ganas ya de empezar hasta para terminarlo cuanto antes. Pues muchísimas gracias. Ay, qué bien. Ya terminé. Pues nada, pues aquí estoy para que quiera.